El Tour de Francia sigue su recorrido camino a Niza. Llegamos a la etapa número 17. Antes recordamos que en la etapa número 16 y tras la caída del corredor Biniam Girmay, que le impidió estar en la definición del sprint, allí se impuso el corredor Jasper Philipsen y logró su tercera victoria en lo que va de este Tour de France, igualando a Biniam Girmay y el corredor Tadej Pogačar, que han sido los otros corredores que han repetido etapa. La clasificación general sigue siendo dominada por Tadej Pogačar, la de los puntos por Biniam Girmay, la clasificación de los jóvenes por Remco Evenepoel. Para hoy un recorrido de 177.8 kilómetros que tendría al final 3 puertos, uno de segunda categoría, un puerto de primera categoría bonificable y terminaría en un pequeño puerto de 3.8 kilómetros y que pues propondría emociones, bien fuera para que se definiese desde la fuga del día o quizás una oportunidad para los protagonistas de clasificación general. Recordando entonces el número de Jasper Philipsen en la 106 con sus 9 victorias de etapa, como lo decíamos, quienes visten las camisetas distintivas, y se daba, digamos, el banderazo inicial y arrancaba la etapa del día, una etapa que tendría presencia de bastante calor, asimismo también habría viento, entonces por lo cual se convertía en una etapa un poco delicada. El primer intento de fuga de Wout van Aert, Drisner, Harold Tejada y Johannesen, quien pelease en algún momento la clasificación de la montaña. Luego se reagrupaban y comenzaban a intentos de fuga. Fueron 80 kilómetros en los que se intentó de una y otra manera realizarse la fuga del día. Se presentaron abandonos, el primero Alexei Lutsenko, que abandona esta edición del Tour. Luego proponían para formarse nuevamente una fuga, sin embargo todos esos intentos eran interceptados por parte de los grupos principales. Otro hombre que ponía pie en tierra era el colombiano Fernando Gaviria, quien tampoco podía continuar el Tour de Francia. Luego era Sam Bennett, el hombre del AG2R Decathlon, o el Decathlon AG2R, que también ponía pie en tierra y lamentablemente para sus aspiraciones no podía estar en lo que sigue el Tour. Pasaban por el kilómetro 92, quien pasaba primero era allí el hombre del Bismillah Tsibay, y nuevamente intentó por conformarse la fuga. Los primeros que se trataron de meter una fuga importante fueron Laporte, De Plus, Romo y Bourgatiu. Luego se metían otros hombres, como lo era el caso del corredor Magnus Cort Nielsen, quien pasa en el sprint intermedio, el corredor del equipo U9X, con Benoit, con Jungels y con Romain Gregar, quien fue uno de los hombres distintivos el día de hoy, estuvo dentro de la fuga. A esos 4 hombres luego se unía una fuga bastante numerosa, 47 hombres se unían a estos 4 y conformaban la fuga del día, la fuga definitiva. 51 hombres empezaban entre tanto a aflojar de esa fuga a Mar Soler, pero es que era una fuga que llevaba mucha calidad. Estaban ahí Simon Yates, estaban Richard Carapaz, estaba el corredor Geraint Thomas, estaba también el corredor español Enric Mas, estaba también, como lo decíamos, Bon Jungels, Thies Benoit, Magnus Cort Nielsen, estaban otros hombres como el caso del corredor Laurens De Plus. Es decir, bastantes hombres en esa fuga, lo que haría un poco difícil, pues digamos, a la hora de formarse una fuga de la fuga, porque habían equipos que tenían más de una representación. Pero ya entrando en la parte definitiva de la etapa, el que lo intentaba era Simon Yates. A él luego, después de esperar un poco, lo hacía a Richard Carapaz, que se unía a Simon Yates y luego pasaba de largo llegando pues a ese penúltimo puerto, el puerto de segunda categoría, donde Richard Carapaz sumaba 10 puntos, segundo Simon Yates con 8, tercero pasaba Enric Mas, luego Laurens De Plus, Oscar Oenley y el corredor Aramburu. De esta manera pues pasaba ese penúltimo puerto el corredor Richard Carapaz, pues ganaba también la bonificación. Entre tanto, en el grupo principal se hacía una selección natural del puerto y luego, a falta de 5 kilómetros, era Tadej Pogačar que nuevamente inquietaba el grupo. Trataba de salir a su rueda el corredor Jonas Vingegaard, sin embargo no podía, y era Remco Evenepoel quien intentaba seguirle el paso ahí algunos segundos. Ascendían ese puerto y ya empezaban el descenso, donde nuevamente pues volvía y conectaban al corredor esloveno. Se unían Laporte, Vingegaard y Remco Evenepoel, y que empezaban a hacer un recorte importante para llegarle nuevamente al líder de clasificación general, que demuestra siempre inquieto, un hombre que va siempre, que propone siempre al ataque por parte del corredor esloveno del equipo UAE Team Emirates. Y ya de esta manera entonces iban a lo que sería, pues en el caso de Richard Carapaz, se iba en busca de lo que sería su primera victoria en el Tour de France, un
campeón de Giro, subcampeón de Vuelta a España y que también ha hecho podio en el Tour de France, iba a buscar su primera victoria, de esta manera meterse en ese grupo histórico de corredores que han logrado victorias en las 3 grandes vueltas. Luego era Renko Benepol, quien ya en esa última parte de la subida lo intenta, miraba las posibilidades de ir a buscar recortar tiempo. Sin embargo, en meta hacía presencia Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano, el campeón olímpico, lograba la victoria número 7 en grandes vueltas. Ha ganado 3 en el Giro de Italia, 3 en la Vuelta a España, le faltaba esta. El trébol lo hacía con el número 111, se convertía también en el corredor número 111 en conseguir victoria en las 3 grandes vueltas y además de ello en la edición 111 del Tour de Francia. Un número histórico realmente para Richard Carapaz. Renko Benepol seguía sacando alguna diferencia, inquietaba al corredor Jonas Vingegaard, que se veía en la necesidad de tirar y a su rueda el corredor esloveno Tadej Pogačar. Había un descuento significativo de unos 20 segundos por parte del corredor Renko Benepol, quien tuvo ayuda de un compañero en esa última parte. Sin embargo, luego contragolpearía a Tadej Pogačar, exigiría un poco al corredor Jonas Vingegaard. En meta, Renko Benepol sacaba 10 segundos sobre el corredor Tadej Pogačar y 12 sobre Jonas Vingegaard. Pues no parece mucho, hacia la ligera, pero pues son segundos que pueden marcar alguna diferencia, porque aún queda mucha montaña y queda esa contrarreloj de final de carrera. Así que victoria latinoamericana el día de hoy, la victoria para Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano que realmente está obteniendo un muy buen nivel, un estado de forma bastante bueno en esta tercera semana, como siempre ha sido costumbre. La etapa, ganador Richard Carapaz a 37 segundos Simon Yates, y tercero en ritmo a 57, luego Laurent de Plus a 1.44 acompañado de Oscar Onley, a 2.36 entró Guillaume Martin, a 2.38 Magnus Cornelsen, luego Wolfpaul, luego Gehad y Aramburu cerrándose el top 10 a 2.39. En cuanto a clasificación general, sigue aumentando diferencia Tadej Pogačar, aunque apenas 2 segunditos más, pero está a 3.11 el corredor Jonas Vingegaard. Renko Benepol está a 5.09, Joao Almeida el cuarto está a 12.57, casi 13 minutos, realmente una diferencia histórica. En la quinta posición Mikel Landa a 13.24, en la sexta Carlos Rodríguez a 13.30, en la séptima Dan Yates a 15.41, luego Ciccone a 17.51, Derek G a 18.15 y cerrando el top 10 de la clasificación general el corredor colombiano Santiago Buitrago a 18.35. Tiene apenas a 20 segunditos esa novena posición el corredor colombiano. Otras clasificaciones que nos han dejado para resaltar el día de hoy: el corredor combativo del día, Romain Grigard. En la clasificación de la montaña, Tadej Pogačar 77 puntos, 58 para Jonas Vingegaard, 42 para Renko Benepol. La de los puntos, Vivian Girmay 387, 354 para Jasper Philipsen, Brian Coquard 188. La clasificación de los jóvenes, Renko Benepol, seguido Carlos Rodríguez, luego Santiago Buitrago. En cuanto a la clasificación de equipos, el mejor equipo, el primero en esta clasificación es el Team Emirates, seguido del equipo misma Litzida y luego el Soudal Quick-Step. Así que eso es lo que nos ha dejado esta etapa número 17 con victoria latinoamericana, como lo hemos dicho, para Richard Carapaz, y con un Tadej Pogačar que mostró que sigue con hambre de seguir ampliando diferencias respecto a su rival, en este caso Jonas Vingegaard, y un Renko Benepol que está muy sólido en esa tercera posición. Para mañana la etapa número 18, 179 kilómetros, una etapa de media montaña, 5 puertos de tercera categoría, un sprint intermedio, realmente un sub y baja entre Gap y la población de Barcelonete. Esperemos a ver qué pasa con los hombres de clasificación general. Muy seguramente una oportunidad nuevamente para la fuga, donde quizás el corredor ecuatoriano se meta ahí, o que tengamos presencia colombiana a través de Harold Tejado o de pronto Santiago Buitrago. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Agradezco su atención. Le invito a suscribirse a Dar un like. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.